Hola a todos, espero que se encuentren pasando un excelente día. Los saluda su maestra de la materia de psicología criminal. El día de hoy vamos a continuar viendo los perfiles psicológicos de, eh, bueno, en este caso toca el tema de los asesinos y de los asesinos en masa. Primero vamos a avanzar con los asesinos en serie. Bueno, en general, que han matado entre 3 y 5 víctimas, con un periodo de tiempo entre un crimen y el siguiente. El asesino no va a tener relación directa con las víctimas y en apariencia, el crimen puede ocurrir al azar o sin conexión con los otros. El perfil clásico de un asesino en serie es un hombre blanco de apariencia y comportamiento normal que proviene de la clase social media baja y generalmente se encuentra entre sus 20 y 30 años. Por lo común, sufrió abuso físico, mental o ambos desde que era niño. Bueno, algunos de ellos resultan muy inteligentes y elevaron grandes expectativas entre sus familiares. Bueno, también se sabe que muchos tienen admiración por la policía y otras figuras de autoridad, y los asesinos reflejan el sadismo del criminal y su necesidad de tomar el control de la víctima en cuestión. En la mayoría de estos casos presenta un componente, digamos, sexual o de canibalismo. El asesino raramente obtiene una ganancia material, ya que el motivo pues es de orden psicológico, solamente es para satisfacer sus necesidades, digamos, mm, pues psicológicas. Son necesidades que necesita cubrir a nivel de estabilidad mental. En general, la conducta es irracional y es muy carente de un propósito. En ellos va a predominar la falta de la conciencia, el vacío emocional y la falta de empatía con el otro, lo que los va a hacer incapaces de comprender los estados afectivos de otras personas. Bueno, son personas que buscan emociones fuertes, ya estuvimos hablando en clases anteriores sobre ello, y que no han experimentado el miedo y no lo van a experimentar jamás. El castigo con ellos casi nunca va a dar un resultado, porque la impulsividad que ellos tienen no tiene límites, tienen muy bajo control de impulsos y no temen a las consecuencias de los actos que ellos realizan, no les interesa cuál sería el castigo o la consecuencia de acabar con la vida de otra persona. Las víctimas del asesino por lo general van a tener un valor a nivel simbólico. Es cuestión de que el método sea específico para matar y en la elección de la víctima del asesinato. En general suele ser una persona vulnerable. El asesino por lo común sufrió abuso físico, mental, como les comentaba en un inicio. Algunos de ellos resultan ser expectativas entre sus familiares y también se sabe que tienen admiración por las autoridades o figuras de autoridad. Y bueno, al investigar la biografía de algunos de los personajes, es muy común que en su infancia esté marcada de forma casi invariable por una tríada sintomática, a saber si es su sadismo, la piromanía o la eneuresis. La eneuresis es el orinarse en la cama. Bien, la mayoría de los psicólogos intentan derivar el fenómeno de alguna de las siguientes causas. En primer lugar, vamos a tener el abuso infantil, como ya lo habíamos hablado. Sostienen que fundamentalmente en el terreno de la realidad el pequeño ha sido sometido a abusos de todo tipo por parte de figuras parentales. Los abusos son tan pequeños que incluyen a veces la franca agresión por parte de alguna figura, el abandono, la crianza muy estricta y rígida, también la sobreprotección y el comportamiento seductor por parte de la madre, etcétera. Muchas veces el comportamiento y la manera en la que los niños son criados van a ser un factor que pueda determinar
la conducta de un niño y quizás hasta llegarlo a convertir en un asesino en serie. Sobre todo por parte de la madre con los varones, es muy importante que la figura materna eh, no se vea distorsionada de alguna manera y como se dice aquí, que tenga un comportamiento tipo seductor con los niños, lo cual va a hacer que la figura materna se distorsione y se vea como una figura de deseo. Bien, en cuanto a las genéticas, de acuerdo con esta perspectiva, existe una configuración genética que particularmente provoca serios desórdenes en la conducta. Estos pueden resultar en la violencia extrema y en el homicidio. Tenemos también el desequilibrio neuroquímico. De acuerdo a estas teorías, el sistema nervioso central, del que hablamos en la materia anterior, de algunos asesinos en serie presenta diferencias importantes respecto al resto de la población. Un ejemplo sería la disfunción de los neurotransmisores a nivel del sistema límbico, lo que originaría una deficiencia en la capacidad del individuo para poder experimentar la sensación de la culpa y del temor. Otra disfunción que se ha intentado hacer pasar como una posible causa es la disfunción cerebral mínima en la corteza orbitofrontal, que es la que daría lugar a la fenología del así llamado asesino desorganizado. Bien, tenemos también el daño cerebral. Desde un punto de vista de esta hipótesis, el asesino en serie pudo haber sufrido un traumatismo craneoencefálico en algún momento del desarrollo temprano o bien durante el periodo de desarrollo intrauterino, que es cuando se encuentra todavía dentro de su madre en el vientre y ha sido sometido a teratógenos que afectan a la formación del sistema nervioso. Ha tomado medicamentos, quizás la mamá se drogaba, sería algún tipo de medicamento, digamos, para la tiroides que pueda afectar el desarrollo del bebé. También si tuvo algún accidente, ya sea de niño, pudo haber afectado de alguna manera al sistema nervioso, lo cual podría provocar la distorsión de la realidad y también pues a nivel, digamos que como se hablaba aquí, un desequilibrio que podría llevar quizás al asesino desorganizado en caso de una afección a nivel cerebral. En los desórdenes psicológicos, los asesinos en serie presentan una serie de trastornos que pueden ser clasificados como disorders en el disorder static manual, que es el manual del que les he estado proporcionando algunas de estas, por ejemplo, las parafilias en la clase pasada, vienen en el manual de diagnóstico del APA, es donde se manejan y se ven cada una de las patologías que pueden sufrir los seres humanos. Bueno, dentro de estos desórdenes se encuentra el trastorno de control de impulsos, también está la necrofilia, que es una práctica, una parafilia de la que hablamos en la clase anterior. Y el desorden antisocial de la personalidad, que también ya hablamos de ello. También el trastorno delirante y la esquizofrenia. El trastorno delirante pues son los delirios, ya sea de persecución o de que pueden también personas que no existen o que no las puede ver una persona que no sufre de este tipo de trastorno. Y la esquizofrenia, que son delirios ya sean auditivos o visuales, o los dos juntos. También se encuentra la injusticia social, que de acuerdo a esta lectura, bueno, pues el asesino en serie carece de habilidades sociales o bien presenta algún tipo de defecto real o se encuentra atormentado por alguna percepción distorsionada de sí mismo, lo que puede conllevar a suponer imaginariamente un defecto físico o psicológico,
lo que lo puede ser susceptible desde pequeño a ser sometido por abuso por parte de sus padres, generando así un importante monto de resentimiento hacia las personas y generar un tipo de trastorno antisocial o asocial. Bien, ha existido también un paradigma sobre si los asesinos en serie nacen o se hacen. Ya estuvimos hablando sobre los factores biológicos que pueden ser genéticos o neurológicos. En los genéticos pues están las anormalidades de los cromosomas o puede ser también por herencia. En los neurológicos está la concentración de neurotransmisores y en los factores psicológicos puede afectar a nivel familiar la violencia, la ausencia de los padres, la escuela, el desarrollo de la personalidad y la búsqueda de la estimulación. Bien, tenemos para poderlos identificar el modelo inductivo, que se observa el comportamiento de un modo más estadístico de los criminales, debido a que se basa en estudios que son formales e informales, y se analiza la población criminal encarcelada, entre otros. Las personas que realizan este tipo de perfiles no deben tener necesariamente un respaldo teórico en áreas de psicología criminal, entrenamiento forense, psicopatología u otro, porque es, digamos que inductivo, puede irse aprendiendo con la práctica y solamente pues es observar y recaudar información. El deductivo sí se basa en la interpretación de la evidencia forense, como las fotos del crimen, los reportes de la autopsia, también para poder correctamente aplicar los aspectos psicológicos y sociales como la personalidad, el comportamiento, los aspectos demográficos del sujeto con base en un análisis más criminalístico, forense y psicológico, para poder describir el tipo de perfil de quien posiblemente cometió el delito en cuestión. Aquí tenemos teorías que ya se encuentran estandarizadas. Y bueno, los perfiles criminales no solo nos van a ofrecer las características que puede poseer, perdón, una determinada persona, no señalan en sí un responsable, son una herramienta útil para poder dar apoyo al descartar sospechosos, que además de ayudar al entrevistador durante la conversación para que pueda desenvolverse de una mejor manera posible. Para la realización se realizan diversos aspectos, se analizan diversos aspectos y les voy a comentar algunos de ellos. Primero está la evidencia forense, donde los investigadores colaboran con fotografías, evidencia física, testimonios. Además de aplicar la observación, también se encuentra la autopsia forense y otras posibles evidencias que se vayan recaudando a la investigación que sean relevantes para dar apoyo a realizar el perfil del criminal. Y bueno, estas solo pueden ser obtenidas por profesionales en cada área, porque es una herramienta de suma importancia y no se puede prestar para asumir nada. Todo tiene que partir de una investigación para poder llegar a la evidencia que se encuentre sustentada. Tenemos también la escena del crimen, que puede ser una o pueden ser varios lugares. Bueno, el lugar puede ser donde la víctima fue capturada, donde ocurrió el crimen y donde se hizo el depósito del cadáver, por ejemplo. Los perfiladores toman en cuenta la escena del crimen en su totalidad para poder analizar y tener una imagen mental y completa de la personalidad del agresor. En la escena del crimen se puede observar si intentó dejar pistas falsas para poder confundir a los policías, si quiso fingir un suicidio o un robo, y debe tenerse mucho cuidado en buscar algún indicio que lleve a su captura, como armas o rastros de la movilización del cuerpo de la víctima, entre otros. Tenemos también el estudio victimológico. Se analizan las características de las víctimas mediante entrevistas con familiares y se va calculando el riesgo que corrían según factores como el estilo de vida que llevaban, la edad, entre otros, para poder realizar también el perfil.
Por ello es importante que nos preguntemos como perfiladores por qué fue elegida la víctima y no otra. Si era una persona de riesgo, si fue elegida por su aspecto físico, si provocó alguna fantasía en el agresor. Que bueno, eso ya es muy subjetivo, ¿no? O sea, nadie tiene la culpa de que le llegue a pasar algo como esto. Solamente son las preferencias del agresor. Todo esto puede responderse al indagar más cerca sobre las características de la víctima. También es importante saber si poseía una personalidad que demostrara una posible susceptibilidad a ceder a las demandas del agresor. Eh, Era más probable o puede ser más probable que fuese elegida una persona que tiene necesidad de control entre los otros para poder mostrar algo hacia los demás o hacia sí mismo, ya que una persona que lo confrontase podría destruir las propias fantasías de dominio que tiene. Aquí les pongo unos ejemplos de tres asesinos en serie. Son muchísimos, pero estos son, digamos que unos de los más relevantes. Primero tenemos a Jeffrey Dahmer. El periodo de historia criminal que él tuvo fue de 1978 a 1991. En total se conoce que tuvo 17 víctimas y él llevaba a cabo la violación. También descuartizaba a sus víctimas, realizaba actos de necrofilia y de canibalismo. Tenemos en segundo lugar a Richard Ramírez. El periodo de historia criminal de él fue de 1984 a 1985. Se conoce que fueron 16 víctimas, pero se contemplan más que no se encontraron. Eh, Él empleaba un arma de fuego o un arma blanca para poder llevar a cabo sus actos criminales. Y en tercer lugar tenemos a John Wayne Gacy. El periodo criminal de él fue de 1997 a 1972. De 1972 a 1977. Se los voy a arreglar para las diapositivas en PDF. En total tuvo 33 víctimas, todos eran varones, y él llevaba a cabo su acto criminal mediante la estrangulación. Si se dan cuenta, los tres son diferentes, pero lo único que los une es el que los tres son asesinos en serie. Tenían víctimas que escogían en específico. Jeffrey Dahmer eran adolescentes, de niños a adolescentes entre los 10 y los 16 años. Richard Ramírez, todas sus víctimas eran mujeres, y John Wayne Gacy también eran niños de 7 años a 12 años. Y bueno, es importante también saber por qué un asesino en serie reincide al asesinato, qué lo motiva a seguir realizándolo y qué pasa por su mente antes y después de sus actos. Al conocer su dinámica mental, vamos a poder pensar en una prevención de modo situacional. Ahora bien, vamos a hablar sobre los asesinos en masa. Eh, digamos que es el acto que producen es producido por uno o varios sujetos que en una misma acción producen más de 4 tentativas o muertes en víctimas en un solo acto continuado de violencia. Va a finalizar con su propio suicidio o induciendo a otros al mismo, pero puede haber casos en que el autor no muera. Les caracteriza la preferencia en armas de destrucción masiva, como armas de fuego automáticas o bombas, y en su perfilación psicológica no disponen de características propias de revolucionarios ni están mentalmente trastornados, pero pueden revelar alguna estructura megalómana de superioridad. La megalomanía es sentirse superior a los demás. Bueno, las familias de origen suelen ser estables y no suelen ser excluidos sociales. A pesar de esto, incuban deseos de vengarse del mundo de alguna manera, pensando en que les hace daño. Puede ser contra su familia, su pueblo o sus amigos. Esto le lleva a una fantasía que confunde con la realidad hasta que ambas se hacen uno.
es cuando comete el acto. La acción suele ser premeditada y la matanza acaba con la vida de varias víctimas a la vez. Eligen a sus víctimas solamente por el simbolismo que éstas poseen. Tienen un significado para el criminal. El punto de partida de la conducta llevada a cabo por un asesino en masa es la vergüenza, la humillación y la baja autoestima que ellos van acumulando a lo largo de los años. Puede ser motivada o no por un hecho real o ficticio dependiendo del caso, pero en cualquier de estos dos casos es vivida como algo muy doloroso que termina enfocándose en un odio a los demás. Les va a atribuir la culpa de esa angustia. El estallido final, digamos que es visto como la única salida y en muchos de los casos termina con el suicidio del asesino en masa. Bien, vamos a hablar sobre el comportamiento de la masa versus el comportamiento sobre la masa. Para poder comprender este comportamiento debemos distinguirlo del comportamiento colectivo, que es con el que se confunde. Este consiste en exteriorizar conductas de un grupo de personas que se origina de manera espontánea, es impredecible y es muy poco organizado. El psicólogo Gustav Le Bon también hace referencia a este concepto y sostuvo que al participar en multitudes las personas adquieren mayor sensación de poder, animándose a realizar determinadas acciones que han estado en soledad, que están en soledad, digamos, reprimiría esta persona. En la multitud, los estados de euforia, irritabilidad, exaltación e impulsibilidad se van a potencializar y los individuos se vuelven influenciables. El comportamiento colectivo permite el estudio y la comprensión de la dinámica y el cambio social, comprendiendo así manifestaciones como pandillas, moda, histeria en masas, revoluciones, movimientos sociales, motines, turbas, y muchos autores que tratan el tema utilizan sinónimos como la muchedumbre y comportamiento colectivo, diferenciándolo de otros como el pueblo, la masa y el movimiento social. En este caso nos vamos a concentrar más en el comportamiento de la masa. Bien, vamos a hablar sobre el comportamiento en la masa. Primero está la fase inicial. La secuencia del homicida se presenta como su obra maestra. Es característico de personas que son jóvenes o de mediana edad, e inusual en personas de edad madura o en ancianos. Desde la niñez presentan características especiales sufriendo sus consecuencias, como el menosprecio de los demás niños, compañeros de trabajo, la introversión, la timidez y la falta de comunicación. Esto va a crear fuertes depresiones que se pueden apoderar de ellos. En segundo lugar, tenemos la fase de preparación. Debido a su introversión social y la falta de empatía con otras personas, van a buscar amistades especiales con sus mismas características. Normalmente se puede hacer para esto el uso de redes sociales, lo cual retroalimentaría más su ostracismo social. En esta fase buscan una situación beneficiosa para vivir su situación, pero realmente se trata de un intento de escapar de la realidad que ellos tienen y que acaba con la preparación de los componentes y elementos objetivos de la obra final que está preparando. Tenemos la fase decisoria. Comienza a aparecer en su imaginación las acciones, digamos, dramáticas, ya que expresan todo su resentimiento hacia la sociedad, enfocando su odio hacia las personas o elementos genéricos. Si bien habría que estudiar detenidamente el ciclo de violencia de alguna de sus víctimas para alguna interacción con el autor, como la enemistad, el odio o la burla, que puede producirse en el colegio como el bullying, el instituto, el trabajo contra los profesores muchas veces. Elaboran sus maquinaciones controlando los detalles de su escenificación, imaginaria claramente, contra ellos que les ha estado despreciando y retroalimentando su odio y la depresión. Marcan con precisión cuándo van a actuar y momentos antes de su actuación dejan mensajes en su medio habitual de comunicación, como en los foros, los blogs, sus redes sociales compartiendo estados
y controlando así que no pueda ser evitada su actuación, perdón. Y ya en la fase final consiste en realizar pues el terrible acto que sería la matanza sin sentido en contra de aquellas personas que se encuentren presentes en el lugar elegido para poder poner en práctica su obra y aplicar el castigo a los causantes de su desgracia vivida. Eh, Se produce el único final posible retroalimentado en su mente, proyectando la venganza hacia los demás, con desprecio y odio a través de mensajes de despedida con valoraciones, digamos, muy concretas. Además, piensan que los mejores dramas deben llegar hasta el final, por ello ponen un punto final a su obra, muchas veces suicidándose para dejar, digamos, que la marca o el sello personal. Y bueno, básicamente son dos formas de suicidio. El autor puede producir su propia muerte o llevar a cabo conductas imprudentes contra la fuerza policial en caso de que ya se haga presente para que éstas acaben con su vida. Aquí tenemos algunos ejemplos de la violencia indiscriminada de los asesinos en masa. Bien, un ejemplo sería la masacre en la escuela secundaria de Columbine. Quizás ya han escuchado de ella, pero les voy a comentar un poco más. Fue un asesinato masivo que tuvo lugar el 20 de abril de 1999 en las instalaciones de Columbine High School en Columbine, Colorado. Los autores fueron Eric Harris y Dylan Klebold. Fueron dos estudiantes del centro que llevaron a la escuela bombas de fabricación casera, que colocaron en la cafetería, dejando otras en sus automóviles. El resultado fueron 15 muertos y 24 heridos. Fue una de las matanzas escolares de las que más se habló en Estados Unidos. La conducta violenta de estos asesinos no se podría haber previsto porque había muy pocas cosas en sus conductas cotidianas que hubieran podido llevarnos a concluir que eran individuos peligrosos. Aquí les dejo una foto de ellos. Estos fueron de la escuela, las que se encuentran en este lado. Y esta es una toma de la cámara de seguridad adentro de la escuela cuando ya se encontraban en la cafetería. El segundo caso fue hace no mucho, hace 11 años. Es el caso de Anders Breivik. Es un hombre de 32 años que todavía vive. Entró por derecho propio en la historia de la criminología cuando mató a 77 personas, 8 en el centro de Oslo mediante una bomba y 69 en una isla de Utoya, perdón, a balazos. Esto le confiere el título de asesino en masa número uno de la historia. Él había llevado durante meses un diario riguroso donde detallaba la realización de sus crímenes y aseguraba ser una parte de un grupo que pretendía sacudir el control político y militar en los países de Europa Occidental para poder implementar una agenda de política conservadora. Para él, su masacre fue un acto necesario y justo. Aquí les dejo una imagen de él cuando ya fue capturado. De hecho, esta foto fue en su juicio. Y esta es una foto de una de las bombas que explotó. Y bueno, vistos estos ejemplos para finalizar, destacamos que si bien hay elementos característicos de los asesinos en masa, muchos de los cuales acaban suicidándose. Hay varios importantes, aunque hemos adelantado, digamos, de forma notable en la comprensión de este fenómeno en los últimos años. Lo cierto es que no hemos avanzado mucho en la detección precoz y en su prevención. Estos dos ejemplos que les di fueron de dos casos. En el primero, en el de Columbine, eh, bueno, regresando acá, Eric y Dylan terminaron muertos por la policía. Ellos mismos intentaron dispararle a la policía. Y pues aquí, en el caso de Breivik, terminó siendo capturado por la policía. Y bueno,
Esto fue todo por la clase de hoy. Si tienen alguna duda o comentario pueden hacérmelo llegar o podemos comentarlo en la siguiente clase. Si gustan que tengamos alguna sesión a través de Zoom para aclaración de dudas, pueden decírmelo, porque ya estamos en la novena clase y ya casi viene el último trabajo, que es su ensayo para poder concluir este cuatrimestre. Y bueno, entonces yo me despido de ustedes y nos escuchamos en la siguiente clase.